Para continuar el movimiento parabólico que recién hemos empezado la anterior semana con la parte teórica, vamos a ir ahora con un ejemplo, ¿ok? Para que se entienda mejor esto. Miren acá y pueden observar que hay cuatro ecuaciones en la pantalla y estas ecuaciones tienen requisitos para utilizar. El primer requisito es que el proyectil, el movimiento parabólico, sea a un mismo nivel de referencia, o sea, este es el nivel de referencia. Perdón, vuelvo a escribir otra vez. Este es el nivel de referencia. Y el movimiento parabólico sería este, ¿no ve? Sale aquí un proyectil y retorna aquí. Es un mismo nivel de referencia, así que no pasa nada. Entonces, si eso es así, entonces puedo utilizar estas cuatro ecuaciones. No va a haber ningún problema con ello. Vamos directamente con el ejemplo. Aquí dice un cañón dispara un proyectil con una velocidad de salida de 300 metros por segundo y formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Se desea calcular, inciso A, la altura máxima, inciso B, el tiempo de vuelo total, inciso C, el alcance máximo, inciso D, la velocidad y el ángulo con que el proyectil retorna al mismo nivel sobre el piso, inciso E, el tiempo para el cual el proyectil se encuentra a 2 kilómetros de altura. Aquí está el gráfico y no es nada complicado también imaginarse esto, ¿no ves? Sale un proyectil, aquí está el proyectil, dispara y llega a un mismo nivel de referencia. Eso es lo que me importa. Entonces, si eso es así, puedo utilizar las cuatro ecuaciones que tengo aquí arriba. Inciso A me pide calcular la altura máxima. Entonces busco altura máxima y es la primera ecuación. Entonces, de una vez vamos a resolver. Para el inciso A, aquí está la ecuación. Esa es la ecuación para altura máxima. La velocidad es 300 metros por segundo. Eso dice en la pregunta. El ángulo es 60 grados. Gravedad vale 9,81, toda la calculadora y me sale 3440,4 metros. Esa es la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Esto es la altura máxima. Ymax. Esa es la altura máxima. Ahora vamos para el inciso B. El tiempo de vuelo. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? Bueno, el tiempo de vuelo es desde que sale el proyectil hasta que llega al suelo. Ese es el tiempo de vuelo. Tengo que calcular cuánto es. Entonces, como esto es a un mismo nivel de referencia, voy a las ecuaciones y busco tiempo de vuelo. Aquí está, esta ecuación. Entonces, vuelvo aquí y reemplazo los datos. Esta es la ecuación, reemplazo los datos, el ángulo, todo eso a la calculadora y me sale tiempo de vuelo 52,97 segundos. Hasta ahí está muy fácil, ¿verdad? Les he dicho que estas ecuaciones son muy sencillas para utilizar. Para el inciso C, el alcance máximo. Esto es el alcance máximo. Todo esto. ¿No ve? Alcance máximo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Entonces, como esto es un movimiento parabólico y se trata de un mismo nivel de referencia, busco a las ecuaciones y aquí dice distancia máxima, que es alcance máximo, es lo mismo. Entonces, aquí está la ecuación, lo copio, tengo todos los datos, porque lo único que me pide es la velocidad inicial y es 300 metros por segundo, y lo que me pide es el ángulo que vale 60 y lo reemplazo. Toda la calculadora y me va a salir 7945,2 metros. Esa es la distancia horizontal que alcanza el proyectil. Y en el inciso D ya es donde se complica un poco, pero es bueno hacer esto porque vamos a resolver aquí una duda. El inciso D me pide calcular la velocidad y el ángulo con que llega el proyectil. O sea, ¿con qué velocidad llega aquí? ¿Con qué velocidad? ¿Y con qué ángulo? Me pide, ¿verdad? ¿Con qué ángulo? Entonces, vamos a resolver esto. Nosotros podríamos pensar, y es correcto también esto, podríamos pensar que si sale con 300 metros por segundo de velocidad en este punto, y estamos hablando de un mismo nivel de referencia, pues debería llegar también con 300 metros por segundo, metros por segundo, ¿verdad? La velocidad. Y con el mismo ángulo, obviamente. Y es así. Esa es la forma correcta de pensar, pero vamos a demostrar esto. ¿Cómo calculo la velocidad con que llega? No hay una ecuación. En esta parte no hay esa ecuación, no hay velocidad con que llega. Ninguna de las cuatro me ofrece eso. Entonces vamos a utilizar estas cuatro ecuaciones. ¿Ya? No es complicado. Empecemos.
tengo que calcular velocidad, esta velocidad. Ese es mi objetivo, ¿verdad? Para calcular esa velocidad tengo que calcular aparte velocidad en X. ¿Cuánto será la velocidad en X? Y después velocidad en el eje Y. ¿Cuánto valdrá? Una vez que sé cuánto valen, lo puedo unir porque es bien fácil juntar esas dos velocidades y recién me va a salir esta velocidad que estoy buscando. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular primero velocidad en X y después velocidad en Y lo vamos a unir. Entonces vamos primero con velocidad en X. ¿Cómo calculo? Les he dicho, y esto es algo bien importante y no deben olvidar, que la velocidad en X es constante, no va a variar. Entonces no voy a calcular la velocidad en X en este punto. Voy a calcular la velocidad en X en este punto, ya que va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí está el vector. Este es el vector que vale 300 metros por segundo. Esa es la velocidad con que sale, ¿no ve? Y el ángulo es 60 grados. Lo que quiero calcular es esta velocidad. Esa es la velocidad en X, que es la misma que esta velocidad, por si acaso es la misma. ¿Cómo calculo? No es complicado. Hay que descomponer aquí vectores. El vector es 300 metros por segundo. La pregunta es ¿cuánto vale ese vector en el eje X? Entonces lo que vamos a hacer es algo bien sencillo. ¿Pueden fijarse aquí el vector en X? Esa flecha de color verde. Está debajo del ángulo. ¿No ve? Está debajo. Es como si el ángulo lo estuviera pisando justo acá. Si eso es así, entonces la función que vamos a utilizar es coseno. Coseno del ángulo. Cuando es así, cuando el ángulo está pisando el vector en X, la velocidad en X. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, aquí bajamos un poco en el inciso de aquí está. La velocidad en X es igual a la velocidad inicial, que es 300 metros por segundo, por coseno del ángulo. Aquí está, lo que les he dicho, coseno. La velocidad vale 300, el ángulo vale 60, toda la calculadora y me va a salir la velocidad en X de 150 metros por segundo. Aquí está, ya tengo la velocidad en X, nada más. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente multiplicar por coseno del ángulo. Así es como se calcula, es bien fácil. Eso es todo. Ya tengo la velocidad en X. Ahora me toca la velocidad en Y y esa es la parte complicada. Porque para calcular la velocidad en Y no es constante, o sea, la velocidad en Y en este punto, la velocidad en Y no va a ser igual en ninguna de esas partes. Varía, porque hay gravedad. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, entonces acá me voy a plantear un plan. Tengo que calcular esta velocidad en Y y estamos hablando ahora de caída libre. Voy a fijarme en este punto y digo, ¿cuánto vale la velocidad en Y en ese punto? ¿Cuánto vale? Y si ustedes se ponen a imaginar un poco, podrían decir que la velocidad en Y en ese punto, en ese instante, vale 0. La velocidad inicial vale 0. Y lo que quiero calcular es la velocidad final. Esto es un ejercicio común de caída libre. Miren acá, tengo tres ecuaciones para calcular en caída libre la ecuación y la que me sirve es la ecuación número 2, que es esta. Porque la ecuación 1 no tengo los datos, me faltan y además no está lo que quiero buscar. Y esta ecuación número 3 pues no sé cuánto es el tiempo con que está cayendo. Entonces la ecuación 2 me sirve. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto es bien sencillo porque hemos dicho que la velocidad inicial vale 0. Entonces esto desaparece. ¿Cuánto vale la letra Y? ¿Cuánto es la altura? Eso ya hemos calculado en el inciso A, si se acuerdan. En el inciso A me dice que es 3440. Es esta altura. Esta altura. 3440,4 metros. Entonces ya tengo la altura. La gravedad sé cuánto vale. Entonces puedo calcular cuánto es la velocidad en Y. La velocidad final en Y. Y eso es lo que vamos a hacer. Y aquí está el procedimiento. Para la velocidad en Y, aquí está.
Esta es la ecuación que les he mostrado. Velocidad inicial vale 0. Chao, desaparece. Es positivo porque está acá en el proyectil. El cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Reemplazo los datos. La altura es 3440,4 porque eso hemos encontrado en el inciso A. A la calculadora y le sale 259,8 metros por segundo. Esa es la velocidad en Y. Entonces, ya que tengo la velocidad en X y tengo la velocidad en Y, tengo que unir, porque tengo dos velocidades y yo solo quiero una. ¿Cómo se une? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo puedo componer de nuevo esta velocidad? Y es bien sencillo. Aquí está la fórmula para unir dos velocidades. Teorema de Pitágoras. Velocidad en X, sé cuánto vale. Velocidad en Y, sé cuánto vale. Directo a la calculadora, porque solo es reemplazar, ¿no ve? Aquí está lo que hemos reemplazado. Y les va a salir este resultado, 299,99999, que obviamente redondeando sale 300 metros por segundo. Entonces con eso ya está demostrado que el proyectil, si sale con 300, pues llega con 300 metros por segundo, si estamos hablando de un mismo nivel de referencia. Para el inciso E me pide calcular el tiempo con que el proyectil va a estar a 2 kilómetros de altura. ¿Ya? Esto sería, ¿verdad? Para que nos ubiquemos a esto. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que esté a 2 kilómetros? Y ojo, que también va a haber otros 2 kilómetros, porque como el proyectil sube, tiene que bajar. Entonces va a haber dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. Eso nos va a salir de forma automática. Vamos de una vez con la resolución. Aquí está, para el inciso el tiempo. Como ya sé cuánto es la altura que estoy buscando, que es 2 kilómetros, lo que voy a hacer es utilizar las ecuaciones de caída libre. Aquí está la ecuación. Esta es. Pero aquí aparece velocidad inicial en Y. ¿Se acuerdan que para calcular velocidad en X hemos utilizado cos, no? Entonces para calcular la velocidad en Y, velocidad inicial en Y, va a ser con seno del ángulo. Y eso está aquí. Ya está reemplazado. Velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. La letra Y es 2 kilómetros y vale 2000 metros. ¿No ve? Ya está reemplazado. La velocidad inicial es 300, el ángulo es 60 grados, la gravedad es 9,81. Ya está. Voy a simplificar un poco y me va a quedar esto. Y lo voy a ordenar una ecuación cuadrática y ahí está. Utilizo la ecuación cuadrática. Lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores y me va a salir dos resultados. El primer resultado es de 43,6 segundos. El otro resultado es 9,3 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A 2 kilómetros de altura, pues va a tardar 9,3 segundos en llegar a 2 kilómetros de altura. Pero como el proyectil sigue, otra vez va a estar a 2 kilómetros de altura. ¿Y cuánto va a tardar? 43,6 segundos. Y aquí está el ejercicio ya resuelto. Ese es todo el procedimiento. Tal vez esté un poco complicado después del inciso C para abajo, ¿no ve? Pero eso es con práctica. Con práctica vamos a perfeccionar esto.